Ya recibo a la doctora Fabiana Sato Quipes. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien. Un gusto estar acá. Muy bien, muy bien. Con ese azul divino Ay, gracias. que ilumina. Muchas gracias. Bueno, hoy venís con un tema que a mí me mareó un poco y que está bueno que me lo expliques. Bueno. Estrés, distrés. Eustrés. Eustrés. Sí, porque en realidad hablamos de estrés englobando un montón de modalidades, pero también tenemos que pensar que el estrés es propio de la vida. Ajá, que claro. Para levantarnos, para ir a trabajar, para estudiar, para crear, para jugar, para correr, necesitamos una cuota de estrés vital, ¿no? Pero bueno, estrés es una palabra que la usamos para todo y tiene como mala prensa, como vos me decías recién. Ya le tenemos miedo, ¿viste? Sí. No nos gusta esa palabra. Sí, entonces dentro de esa palabra podríamos decir, para hablar correctamente, eustrés es el estrés normal o el positivo, digamos, ¿no? O sea que hay un estrés positivo. Por supuesto, Ajá. porque si no, no estaríamos moviéndonos y viviendo. Claro. ¿no? Seríamos muy como unas morcitas. Exacto. El eustrés o estrés positivo tiene que ver con todo lo que generamos en la vida, con el vivir diario, ¿no? Pero nos sentimos seguros, tranquilos, podemos crear, podemos planificar, podemos ir haciendo, cumpliendo nuestras metas, estando en relación con otros. Y el distrés es en realidad el estrés negativo sería, ¿no? Y ese es el que les traigo hoy para que conozcamos un poquito, porque creo que tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos estresados normalmente, cuando hay un estrés que se va un poquito, nos pasamos de revoluciones y cuando nos quedamos o arriba o abajo de una zona normal que no nos permite volver a nosotros mismos, ¿no? Eso nos hace daño, eso está relacionado a trauma. Entonces, para esto tenemos que conocer un poquito cómo funciona nuestro sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central, ¿no? Que son todos los núcleos de las neuronas que están en el cerebro, y un sistema nervioso periférico o autónomo que tiene dos ramas, podemos decir así muy simplemente, el simpático y el parasimpático. Viene a ser como el freno y el acelerador del auto. ¿El simpático para qué sirve? Normalmente es para la acción, esto que te contaba, para la actividad, para orientarnos también dónde estamos, digamos, y para estar en una cierta alerta normal, digamos, fisiológica. Y esta rama del acelerador también sirve para, en modo sobrevivencia, para activarnos para la lucha o la huida. Entonces, levantan los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, el hígado segrega más glucosa, ¿no? Bueno, todo lo que se necesita para estar en modo lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático, que sería como el freno, en realidad cuando estamos tranquilos podemos digerir, descansar, regenerar las células, hacer todas las funciones del organismo necesita, es en un descanso, ¿no es cierto? Cuando estamos descansados frenamos, pero estamos atentos. Y en modo supervivencia, este freno ya sería como el freno de mano del auto, ¿no? Nos lleva a frenar una activación muy excesiva y nos lleva a la inmovilidad o al congelamiento, que de acá es muy difícil salir. Cuando estamos congelados o inmovilizados es muy difícil porque ahí queda muy atrapada toda esa energía que se generó, ¿sí? Entonces, tenemos un rango fisiológico, ahí lo están viendo como dos líneas negras paralelas, horizontales, donde nos podemos frenar y acelerar, pero dentro de ese rango. Cuando sufrimos, que nos indica ahí la flechita roja, un estrés mayor, entonces nos vamos con picos más altos hacia arriba o hacia abajo, que luego es difícil de recuperar. Para que entendamos, podemos correr, salir a correr a la costanera o caminar, y entonces todo nuestro metabolismo se va a acelerar, ¿verdad? Sí. Pero dentro del rango fisiológico. Cuando vamos bajando la caminata, la corrida, volvemos a sentir que los latidos del corazón bajan. Y eso pasa porque estábamos dentro de ese rango de tolerancia, ¿no? De esas dos líneas negras. Cuando nos pegamos un susto, nos roban, recibimos una mala noticia,
no sé, un accidente, algo así, o vemos algo muy difícil, que eso se llama trauma secundario, pero nuestro sistema responde. Igual reaccionamos, claro, Sí, respondemos totalmente, igual. sí. Entonces, ante algo muy que genera mucha energía, entonces nos vamos de ese rango y nos podemos quedar atrapados arriba. Arriba nos podemos quedar atrapados en la ira, en la hiperexcitación mental, en el pánico. Y abajo nos podemos quedar, si nos quedamos en un freno de mano, nos quedamos en la depresión, en la apatía, en la falta de motivación, claro. ¿sí? Entonces ahí tenemos una figura donde muestra que ante un estrés leve, después de una subida, el rojo sería el acelerador, de una subida, del aceleramiento de todo el sistema, luego viene que sube el freno, que es la línea azul que sube después, y volvemos a un rango normal, ¿no? Eso es en situaciones que todos vivimos cotidianamente, esto es parte de la vida. Sí. Lo demás también es parte de la vida, pero conocerlo nos hace tomar conciencia de cuándo tendríamos que hacer algo más, porque ahora vamos a ver en las siguientes imágenes que en las otras figuras que hay un momento donde nos quedamos, como les decía arriba. Entonces no podemos sentirnos que hemos como atravesado esos desafíos y que nos sentimos victoriosos. Hay mucho gasto de energía, no podemos sostener estos síntomas y se debilita el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, para recuperar el equilibrio tenemos que tener una gran capacidad de autorregulación. Esta figura indica un sistema nervioso muy desregulado. Es cuando va a los extremos, ¿no? Claro, y fíjate cómo al final queda arriba, ambos quedan arriba. O sea, es como la analogía del auto, como que quedamos regulando alto, ¿no? Sí. Entonces ahí están las personas que tienen mucha ansiedad, que están aprensivas todo el tiempo, que están incluso imaginando escenarios catastróficos a futuro, viéndole el lado negativo a las cosas. Pero además que eso tiene un correlato en la vida actual de ellos, que es perder la memoria, no saben dónde dejan las cosas o les cuesta estudiar o concentrarse, ¿no? Porque hay un alto nivel de estrés y todo el sistema nervioso sigue en alerta, está en modo alerta, como si el predador, por así decirlo, estuviera ahí todo el tiempo esperando para atacar, digamos. Exacto. Entonces, aunque eso no sea real, nuestro sistema nervioso quedó atrapado, la energía quedó atrapada ahí arriba y está funcionando de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que sepamos que cómo podemos hacer algo nosotros mismos frente a eso, para prevenirlo, para poder regularnos. Bueno, lo que se ha descubierto es que lo más importante para el ser humano es sentir su propio cuerpo, la sensación sentida del cuerpo. Y acá cuando sentimos conscientemente el cuerpo, vamos a sentir sensaciones activadas, por ejemplo, si nos late mucho el corazón, palpitaciones, o el ritmo más acelerado, la respiración más rápida y más corta, angustia, opresión, peso en la espalda, lo que sea, pero tenemos que aprender a sentir las partes del cuerpo que están presentes, porque jamás va a suceder que se active todo el cuerpo junto, ¿no? Son zonas del cuerpo que se activan, a no ser que haya un peligro real y que podamos actuar para eso, claro. ¿Sí? Ahí todo nuestro cuerpo va a estar en defensa, en lucha o huida, haciendo y completando los mecanismos que se necesitan. Cuando no son reales, cuando nos imaginamos y nuestro cuerpo está respondiendo de esa manera, entonces va a haber zonas del cuerpo nomás que están activadas y otras que están tranquilas, que son el continente, que son, como digo, la olla, ¿no? Y necesitamos aprender a percibir esas sensaciones, prestarle mucha atención ahí para que se conviertan en recursos, ¿no? Cuando estamos muy pasados, Gaby, la gente pierde la sensación de borde del cuerpo, como si estuvieran expandidos, a veces de manera desagradable, a veces de forma agradable, porque nos empezamos... Y en esa misma sensación de colapso, digamos, de que colapsás. Exactamente, como que no tenés borde, claro. Que no tienen sensibilidad en la piel, ¿no? Entonces, unos ejercicios muy prácticos para hacer todos en casa, incluso para el estrés diario, cuando estamos un poquito pasadito y nos cuesta bajar.
hay algunos ejercicios muy prácticos que se puede hacer. Por ejemplo, tocar todo el cuerpo, pero con conciencia, dándome cuenta. Entonces puedo llevar las manos a todas las partes del cuerpo para que lentamente, para que nuestro sistema nervioso reciba, por un lado, las sensaciones de contacto, que siempre son bienvenidas y que nos dan una sensación de cuidado y contención, lo cual en este caso sería autocontención. ¿Te imaginas lo importante que es esto cuando le hacemos esto a otra persona? Caricias a nuestra pareja o a nuestros hijos, ¿no? Y después viene otro toque que no es tan suave, que es con pequeños apretoncitos. Ay, a mí me gusta hacerme así, tipo, parece apretarme los brazos. Exactamente, porque todo eso tiene una cantidad de información para tu sistema nervioso y seguramente lo estás usando como un recurso sin darte cuenta que es un recurso, ¿no? Entonces, bueno, los apretoncitos en el cuerpo, en todo el cuerpo mejor, lo podemos hacer cuando nos acostamos o nos relajamos un rato, o duchándonos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Y eso cuando las personas están muy arriba, ¿no? Y hay un tercer tipo de autotoques, que es cuando las personas quedaron muy abajo, ¿no? Como les decía hoy. Entonces ahí hay que activar la energía, ¿sí? Y ahí sería haciendo montoncito con los dedos, con pequeños golpes secos en todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Ok. Como un poquito más fuerte, ¿no? Sí, Entonces, un poquito como más para fuerte. despertarnos, pareciera. Exactamente, para movilizar la energía que está estancada, que está inmovilizada y paralizada. Y ahí vamos a sentir activación, ¿no? Y creo que había visto yo una vez que alguien se golpeaba acá y que eso también como que te abría, ¿no? Hay un tipo de golpeteo que es en el timo, ¿no? Entonces también estimula el sistema nervioso, sí, ¿no? Y podemos estimular desde el timo y hacer pequeños golpecitos, ¿no? Hacia los laterales, incluso los brazos. Pero es bueno hacerlo si tenemos tiempo y nos damos ese regalo, hacerlo en todo el cuerpo. Entonces, estos son algunos recursos de autorregulación, ¿sí? Hay muchos, pero lo más importante que les quiero transmitir es percibir, sentir el cuerpo, porque el cuerpo es el único que está en el presente y tanto el estrés como la relajación están sucediendo en el presente. A veces estamos mirando una película y nos morimos de miedo o de estrés por lo que está pasando en la película y nos olvidamos de sentir el cuerpo. ¿Cuánto está impactando en el cuerpo ese estrés innecesario? Entonces me puedo decir para mí misma, para relajar el sistema nervioso, es una película, no está pasando nada, no es real, para poder tranquilizarme, ¿no? Para bajar ese nivel de estrés, porque es innecesario. Claro, sí. O a veces cuando vemos algo, no sé, te asustaste por algo, que alguien te pareció y es innecesario porque no iba a pasar nada realmente, sino un pequeño sustito. Pero vamos sufriendo una cantidad que se va sumando de estrés a lo largo de la vida y que se va como almacenando. Sí, totalmente. Entonces, cuando estamos relajados, muchas veces se abren esa energía retenida o secuestrada y se activan porque quiere salir, quiere drenar esa energía capturada en situaciones anteriores, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ahí a veces no entendemos cómo de repente algunas personas empiezan a tener ansiedad justo cuando está todo bien, cuando están tranquilas, empiezan a sentir... Como que cuando uno se relaja parece que ahí... Sí, síntomas en el cuerpo, ¿no? Porque ahí necesita descargarse. Nos asustamos, generamos más distrés porque tenemos miedo, no sabemos qué nos está pasando. Y es muy importante aprender sobre el lenguaje instintivo, ¿no? Porque todo esto es el lenguaje instintivo, que está al servicio de nuestra vida en todo momento. Y sin embargo no lo terminamos de comprender. Claro. Hace muy poco que todo esto se está conociendo de una forma más integrada, sí, ¿no? Esto de aprender a leer las señales de nuestro cuerpo, como lo decís, Fabiana, ¿no? Sí. O de ese instinto que tenemos que algo parece que te avisara o que te recordara o que te mandara alguna señal de algo y viste que no nos escuchamos. Exactamente, no nos escuchamos. Tenemos muy poca percepción del cuerpo. Somos además
digo yo, analfabetos somáticos, el soma es el cuerpo, porque a veces queremos describir las sensaciones. Me pasa en el consultorio con las personas que acompaño en estos procesos de trauma y cuando les pido que me describan la sensación que están sintiendo en determinada parte del cuerpo, siempre cuesta poner en palabras, ¿no? Entonces les comparto una lista enorme de palabras que pueden describir las sensaciones corporales. Yo misma me sorprendo y no las usamos, no las sabemos, no sabemos describir. Antes hablábamos ¿te acordás del analfabetismo emocional? Sí. Hasta que empezó toda la era de la inteligencia emocional, sí, gracias a Goleman, bueno, y a muchos con su famoso libro Inteligencia Emocional. Y hoy en día creo que estamos hablando de la inteligencia somática, no porque el cuerpo en sí mismo no sea súper inteligente y no necesita de nuestra ayuda, sino la inteligencia racional, ¿no? Claro, nosotros comenzar a entender mentalmente, racionalmente, y qué pasa en el cuerpo y poder acompañarlo, porque el cuerpo muchas veces solamente necesita que sepamos qué está pasando para darle el espacio necesario para autorregularse. Nosotros propiciamos la autorregulación, pero la autorregulación se hace sola, siempre es la homeostasis del cuerpo y de la mente. A veces lo que pasa es que interferimos porque al no saber qué está pasando hacemos cosas contrarias sin darnos cuenta, ¿no? Exactamente. Es como cuando también tenemos algún dolor y tomamos algo para calmar, pero no vamos a la causa. Claro, sin entender realmente. Es como tapar nomás y por eso al tiempo vuelve a surgir ese dolor o ese malestar. Claro, ¿no? Y pasa mucho con los niños. Por ejemplo, si un niño de repente sufrió un susto, entonces va a tener un comportamiento luego extraño, ¿no? O si sufrió un estrés en la escuela, por ejemplo, o en la familia. Entonces va a tener un comportamiento que el niño mismo no va a entender, pero capaz va a estar agresivo con sus compañeritos o muy sensible y llorón. Y vamos a decirle todo lo contrario, ¿no? Que no tiene que hacer eso, que no tiene que llorar o que no tiene que ser malo, entre comillas. Sin entender realmente cuál es la causa. Que el sistema nervioso está necesitando descargar una cantidad de adrenalina de la situación anterior. Entonces ahí lo que se puede hacer es jugar con el pequeño o la pequeña, jugar con el cuerpo, ¿no? Dar vueltas carneros, jugar como para liberar esa tensión. Liberar esa energía corporalmente y ayudarlo al niño a que esa descarga no sea es instintiva, pero va a salir en forma quizás de agresión o de enojo, de berrinche. Claro. Bueno, tenemos el 9 de septiembre, Fabi, que quiero volver a recordar a la gente porque tenés una masterclass gratuita. Sí, es muy lindo porque están invitados sobre todo los profesionales de la salud, psicólogos, médicos, kinesiólogos, psicopedagogos, que ayudan, que están al lado de otras personas, ¿no? Pero también fundamental para docentes, para que puedan entender cómo funcionamos, cómo funcionan ellos mismos y cómo funcionan los niños o los adolescentes, ¿no? Cómo ayudarlos, cómo acompañarlos. Para los padres, para los abuelos que quieran aprender, siempre es para uno mismo primero y para después desde ahí poder compartirlo para poder estar mejor también al lado de otras personas. Sobre todo las personas de acompañamiento profesional, ¿no? Que hay tantas áreas, consteladores familiares, coach, que ayudan y acompañan a otras personas, terapeutas de todo tipo, y que no conocemos esto. Sobre trauma y cómo no conocemos. Trauma, distrés y cómo manejar esto. Cómo manejar, cómo regularlo, cómo autorregularse uno mismo para ayudar a corregular a nuestro consultante o paciente o a nuestro alumno, ¿no? Es fundamental para una vida más sana y más plena. Bien, perfecto. Entonces, a no perderse. ¿Esto va a ser virtual o presencial? Va a ser virtual por Zoom. Virtual. Hay que inscribirse al teléfono que está ahí en pantalla, 3795-03-3187. Bien que lees. Yo a esta distancia no leo nada. Estaba tratando de acordarme de memoria. Bueno, Fabi, ¿y qué otros talleres, qué otras actividades tenemos en estos días? Bueno, y en septiembre y octubre va a haber mucho, todo lo que queda del año vamos a estar focalizando mucho en trauma, ¿sí? Pero porque hay mucho para dar,
Hay cursos presenciales en Corriente, hay cursos online, modalidad online de diferentes actividades. Vamos a hacer muchos vivos también para que puedan compartirlo gratuitamente también. Y eso a través de tu cuenta de Instagram, @doctora.fabianasato. Bueno, así que todos invitados. Un gusto siempre tenerte, Fabi. Gracias, Muchas gracias, Gaby. Un gusto. ¿Nos vemos la próxima semana? Sí, por supuesto. Bien, y nosotros nos vamos a hacer un corte re chiquitito y ya regresamos.